Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Amigos y hermanos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy, como siempre, con mi Biblia abierta para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy quiero hablar acerca de un tema que es un poco desconocido. Para mí fue por muchos años, pero Dios me ha venido bendiciendo a través de este estudio. Quiero hablar acerca de un misterio escondido del cual el apóstol Pablo habla en diferentes cartas y hace énfasis que ese misterio fue oculto o escondido por Dios mismo por siglos, y nos muestra que el Señor se lo reveló a él por revelación espiritual para darlo a conocer a la iglesia. Y vamos a comenzar a mirar algunos versículos de la palabra del Señor. En Romanos capítulo 16 y el versículo 25 y 26 dice: al que puede fortalecerlos, refiriéndose a Cristo, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Noten aquí esa expresión tan hermosa. Le fue revelado por medio de las escrituras, y en otra parte dice que por el Espíritu, para dar a conocer el misterio que estaba oculto por tiempos eternos. Así que ahí hay un misterio, y yo muchas veces me pregunté qué quiere decir eso, pero nunca había entendido claramente. Cuando uno sigue haciendo un estudio a este respecto, llegué a la carta de los Efesios, y en el capítulo 3, los primeros versículos, el apóstol vuelve a hablar de ese misterio. Quiero leer Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice: me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí quiero detenerme un poquitico para reiterar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él ya había escrito este asunto y dice en el versículo 2: sin duda ustedes se habrán enterado del plan de Dios, de su bondad. Él me asignó para el bien de ustedes y me refirió al misterio. Noten que él se está refiriendo al misterio que declaró por revelación, como ya les había escrito. Aquí hay algo muy importante. Depende de las versiones, en algunas habla de misterio, en otras dice secretos, en otras dice el plan de Dios, en otras dice designios, y en otro habla de algo que no ha sido revelado. Cuando yo traté de compaginar todas esas expresiones, realmente está refiriéndose al plan soberano de Dios y en cuanto a la salvación por gracia de los gentiles. Y la pregunta es: ¿a quién le ha sido oculto o no revelado todavía? Precisamente a los judíos.
Y aquí quiero que entremos en un poquito de detención o detenimiento, porque en el mismo capítulo 3 el apóstol Pablo hace referencia a que a él le fue revelado con un propósito espiritual. Dice en el capítulo 3 y el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas. Noten que los primeros en conocer el misterio oculto fueron los profetas, los apóstoles y los santos del Señor, los ministros del Señor. Y eso es lo que generalmente Dios hace para revelar su palabra. Y por eso, si algunos de los pastores me están escuchando, nosotros como pastores o ministros del Señor debemos entender la revelación de Dios para darla a conocer a la iglesia. Note que lo primero que Dios hizo fue revelársela a los santos, a los apóstoles y a los profetas para que ellos la dieran a conocer a la iglesia. Pero luego y después de que ellos conocieron el misterio y lo dieron a revelar a la iglesia, ahora es la iglesia de este tiempo que tiene que darlo a conocer. Y me refiero al capítulo 3 de Efesios, versículo 8 en adelante. Mire el testimonio de Pablo, porque él dice, a mí me fue revelado. Y luego dice el versículo 8, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice, yo que soy el menor, el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan, y escuchen que ahí está la palabra plan, del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos. Ahí está diciendo el apóstol que ese misterio fue escondido con un propósito para luego darlo a conocer. En el próximo programa voy a ampliar este aspecto de cómo Pablo recomienda que la iglesia sea quien dé a conocer el misterio escondido por siglos. Aquí queda pendiente la segunda parte de esta enseñanza. Nos encontramos en el próximo programa para continuar esta enseñanza sobre el misterio escondido. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.